Hola amigos, muy buenas noches. Es un placer compartir estos momentos con ustedes. Estamos muy contentos. Este es el segundo webinar por parte del Colegio Mexicano de Medicina Funcional y Terapia Hormonal. Es un placer poder contactarnos con ustedes, sobre todo compartir la información y la experiencia de lo que tanto nos gusta, medicina funcional y terapias hormonales. El día de hoy, con mucho gusto, vamos a compartirles tema muy apasionante, un tema bellísimo, muy interesante, que está en boca de todos. El tema sería la terapia hormonal bioidéntica o natural, ¿causa cáncer? Esto hay una relación y bueno, para dilucidar este tema tan importante, contamos con expertos, expertazos a nivel internacional. Yo me presento, soy el doctor Alberto Nájar, soy ginecólogo funcional, tengo 12 años, más de 12 años de experiencia en el uso de balance hormonal y bueno, tengo algo de experiencia en compartir cursos y conferencias a nivel nacional e internacional. También nos acompaña el doctor Víctor Camacho, un expertazo ginecólogo, expertazo en medicina láser ginecológica, en terapia hormonal y ponente nacional e internacional. Reside en la Ciudad de México. Gracias, Víctor, por acompañarnos. El doctor José Isabel Pérez, expertazo, joven que viene empujando muchísimo, ginecólogo, médico funcional brillante y experto y ponente internacional en terapia hormonal. Él reside en la capital del mundo, Tepatitlán, Jalisco. Saludos, José. Gracias. Nos acompañó también la doctora expertaza, muy conocida, la doctora Irma Espínola. Ella es, ella es médica funcional, una experta internacional en terapia con ozono, es una experta en terapia de balance hormonal bioidéntico, tiene más de 10 años compartiendo conferencias nacionales e internacionales y es un lujo contar contigo, Irma. Saludos. Saludos, queridos. Buenas tardes, buenas noches. Todos miembros del Colegio Mexicano. También el doctor Antonio Posadas, maravilloso ginecólogo, ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Colposcopía, es gineco-oncólogo, un expertazo en cáncer de mama, pero además expertazo en, en terapia hormonal. Y él ha sido conferencista representando a México en Europa. Y bueno, vamos a contar al final con toda su experiencia como oncólogo y además experto en balance hormonal. Entonces, no sé si, Gloria, me puedes dar pantalla. Tú me dices cómo le hacemos. Ya puedes compartir. Allá abajo vas a ver un cuadrito que dice compartir pantalla. Ajá. Mm. Compartir, perdón, permitir. Algo está pasando, no sé, a ver, no sé qué me pide. Bueno, ¿me haces tu favor de pasar mi charla? Porque no sé qué pasa. Gloria. Sí. Muy bien. Aquí vamos. Me le das reproducir. Siguiente. Y bueno, eh, es importante, bueno, repasar y saber lo que es la menopausia, lo que nos atañe, las hormonas sexuales. Básicamente, ustedes ya las han escuchado. Esta charla está dirigida tanto a médicos como a pacientes o a personas normales que les interesa su salud y sobre todo la calidad de vida, bienestar. Recordemos que la menopausia en México ocurre entre los 48 y los 51 años y significa un año sin menstruación.
Esto se debe desde luego a la caída hormonal. La caída, que es una tragedia, es una catástrofe que empieza, aquí lo que queremos compartirles a ustedes es que normalmente los ginecólogos nos enseñan a tratar la menopausia cuando ya ocurrió, cuando ya tiene 51 años, la paciente está deprimida, inflamada, oxidada, sin energía, con sobrepeso y divorciada. No, nosotros lo que proponemos es que compartir este conocimiento. Por favor, grábense esto. La menopausia empieza a los 35 años, cuando la maravillosa hormona progesterona decae. Repito, a los 35 años la producción de progesterona decae a la mitad y eso ya empieza a provocar síntomas como síndrome premenstrual, menstruaciones más abundantes, quistes de ovario y sangrados abundantes. Y a esto, pero la producción de estrógeno continúa. Y a esto le llamamos dominancia estrogénica, un término que en ginecología e endocrinología ni se menciona. La dominancia estrogénica es una condición que no debemos de pasar desapercibido porque implica riesgo cardiovascular y implica pues riesgo como crecimiento de los miomas. Entonces, un médico funcional consciente que sabe puede empezar a suplementar la maravillosa hormona progesterona desde los 35 años. A los 40 años, grábense esto, decae a la mitad la producción de la maravillosa hormona testosterona. A los 40 años decae la testosterona y es cuando la paciente presenta cansancio, depresión, disminución del apetito sexual, ansiedad, mal sueño, empieza a perder músculo a pesar de 2 horas de gimnasio y hacer grasita. Entonces, a los 40 años, grábenselo, apúntenlo en su refrigerador, 40 años déficit de testosterona. Y bueno, ya a los 48, 50, al haber una caída en los estrógenos, es cuando dejan de menstruar. Y a esto se le llama ya la menopausia. Pero ya tuvimos 15 años sin hormonas. Y ojo que un buen médico que sabe manejar terapia adecuadamente pondrá ojo desde los 35 años. Siguiente, Gloria, por favor. Eres tan viejo como tus niveles hormonales. Es conveniente que tu médico te los mida, que tú los midas. No esperes a que el médico, si no se ha actualizado y que te diga, no, las hormonas son malas, no las uses, dan cáncer. Esos son conceptos de hace 40 años. Si tu médico no quiere medirte las hormonas o no las conoce, no sabe usarlos, pues pide otra opinión, se vale, es tu salud. Las hormonas y el envejecimiento son una clave especial para la calidad de vida. Siguiente, por favor. Recordemos que las hormonas son producidas por esos órganos llamados glándulas maravillosos. Tenemos la hipófisis, que es la glándula maestra, que se encuentra más o menos a esta altura. La glándula pineal, un poquito más arriba, pequeñísima, del tamaño de un frijol. La tiroides, muy importante, la cara anterior de cuello. Páncreas, produce enzimas digestivas y hormonas. Y las maravillosas glándulas suprarrenales que tenemos arriba de los riñones, pequeñitas como una nuez, productoras de cortisol y adrenalina. Y lo que llamamos gónadas son los testículos y ovario. Siguiente. Estos testículos y ovario producen las hormonas sexuales. Recordemos que las hormonas son mensajeros químicos maravillosos. Son las proteínas más poderosas, más potentes que produce nuestro organismo. Y decir, tú no necesitas hormonas, son malas, eso ya no se usa, es error, porque son las moléculas más potentes y tal vez las más importantes del cuerpo. Una de las principales funciones, fíjense, es la síntesis de proteína. Entonces, imagínate, si no tienes hormonas, no vas a perder músculo, colágeno y por eso se te cae la piel, tus articulaciones van a rechinar, tu cerebro necesita hormonas, si no su función decae y tienen más de 300 funciones.
Las hormonas sexuales tienen más de 300 funciones, rigen el metabolismo, la sexualidad, la reproducción, huesos y ya no se diga el estado de ánimo. Sin hormonas no hay buen estado de ánimo y no hay buena calidad de vida. Apúntalo en tu refrigerador. Sin hormonas no hay buena calidad de vida. Punto. Siguiente. Y vemos, por ejemplo, Gloria, no sé si se pueda mover un poquito. Ah, bueno, ya está. Envejecemos porque los niveles hormonales descienden. ¿Se acuerdan de John Travolta? Pues véanlo ahorita cómo está John Travolta y ya no se diga Schwarzenegger, ¿verdad? Cómo está, cuando estás en tu auge físico, mental y emocional, es cuando tienes el pico de hormonas al máximo. Y cuando descienden, pues se ve, se nota en tu mente, en tu piel, en tus emociones, en tu sueño, en tu salud. Siguiente. Entonces envejecemos porque disminuyen nuestras hormonas. ¿Cuáles son los principales síntomas del climaterio o caída de hormonas sexuales? Decimos que es el periodo de transición hacia la menopausia. Es un declive progresivo de las hormonas sexuales, principalmente estrógenos y progesterona, además de testosterona. Síntomas: bochorno, sudoración nocturna, palpitaciones. Síntomas neuropsicológicos: irritabilidad, ansiedad, tristeza o cambios de humor. Trastornos del sueño, dificultad para concentración y pérdida de memoria reciente. Ojo, ¿te ha pasado esto? Chécate las hormonas. Síntomas urogenitales: resequedad vaginal, dolor al tener relaciones, infecciones urinarias recurrentes y urgencia urinaria. Los músculos esqueléticos, dolores articulares, pérdida de masa muscular, resequedad cutánea, y hay pérdida de colágeno y flacidez. Ojo, señoras, no se pongan Botox, mejor usen hormonas, no pierdan su valioso colágeno. Síntomas sexuales: disminución del deseo sexual, falta de orgasmos y reducción de la lubricación. Todo esto se debe a la caída abrupta de las hormonas, dramáticas. Siguiente, Gloria. ¿Cuáles son los riesgos en la salud? Las desventajas por no usar. Cuando alguien está diciendo continuamente no uses hormonas, son malas, checa esto. Si no usas hormonas de manera adecuada, vas a tener una disminución de la densidad ósea, riesgo de osteoporosis y fracturas, pérdida de masa muscular, que llamamos sarcopenia, y fragilidad cuando tengas 70, 80 años, pérdida de colágeno. Hay un envejecimiento 3 veces más acelerado cuando no hay hormonas. Tu riesgo de desarrollar Alzheimer es mucho mayor. Las hormonas son protectoras y el síndrome metabólico tiene mayor posibilidad de aparecer. Aumento de grasa visceral, hay resistencia a la insulina, si no hay hormonas, más riesgo. El colesterol y triglicéridos se elevan y en general se sabe, es sabido en todo el mundo que disminución de estrógenos, progesterona y testosterona da un mayor riesgo cardiovascular. Ya no se diga la atrofia de la mucosa vaginal, resequedad, dolor y rechazo sexual, pérdida del vínculo afectivo pareja, que sucede exactamente a los 40 años a 50. Alteración del estado de ánimo como mayor depresión, es el mal del siglo XXI, depresión y ansiedad. No necesitan Prozac ni Rivotril. Señoras, necesitan hormonas, testosterona es el mejor antidepresivo, trastornos adaptativos, cortisol y pues deterioro en la calidad de vida, insomnio persistente, fatiga crónica, bajo rendimiento, sensación de no ser la misma. ¿Lo has escuchado alguna vez? Claro, todas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos 2 ejemplos de pacientes que tengo el gusto y el honor de ser su médico. Una paciente del lado izquierdo de 63 años, que, bueno, tiene más de 10 años utilizando terapia hormonal bioidéntica y su calidad de vida es maravillosa. Ella se muestra feliz y dice que no cambiaría su terapia hormonal por nada. Vean su piel, su masa muscular, su sonrisa. Todo esto va acompañado de una buena terapia hormonal. A la derecha tenemos una paciente de 60 años con excelente calidad de colágeno, de piel, masa muscular, actitud, es profesora, hace 2 horas de ejercicio. La siguiente, por favor. Sin hormonas, pues es difícil. A la izquierda tengo una paciente
maravillosa, que me encanta porque tiene 90 años. Sí, la señora Karen, la de rojo, tiene 90 años. Ojalá pudiéramos darle un zoom, pero su cara está sensacional, su sonrisa. 90 años, ella tiene más de 40 años utilizando terapia con pellet de testosterona. Es una señora lindísima, tiene novio, tiene vida sexual, camina 5 kilómetros diarios y disfruta de la vida. A la derecha tenemos otra paciente de 62 años también con una excelente estructura ósea, cutánea y masa muscular excelente. Ella 62 años y tiene utilizando terapia en cremas, estrógeno y progesterona. Siguiente, por favor. Son ejemplos reales. Entonces, tú puedes decir cuando ves a dos personas, ¿cuál de las dos está utilizando terapia hormonal? Que no te digan que es malo, que, que no hay estudios, que no están aprobados. Todo lo contrario lo vamos a ver en esta hora. Lo vamos a demostrar con estudios. Dame la siguiente, por favor. Bueno, aquí está la doctora Rebecca Glasser. Ella es la mayor experta en el mundo en el uso de implantes de pellet de testosterona. Curiosamente es oncóloga, experta en cáncer de mama, y ella ha publicado los principales estudios, porque luego dicen no hay estudios. Ella utilizó en 1,267 mujeres la terapia con pellets y a lo largo de 10 años encontró una reducción del 39% de la incidencia de cáncer de mama en comparación con pacientes que no usaban hormonas. Y esto es con testosterona. Ella ha roto los paradigmas y ella ha demostrado, Rebecca Glasser, que usar testosterona disminuye tu posibilidad de cáncer de mama. No hagas caso, no es cierto cuando te dicen que te va a dar cáncer, es mentira. Hay ya estudios que han demostrado su efecto protector. Testosterona. Siguiente. Pasa. Ok. Mitos sobre las hormonas. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero mito 1. Las hormonas, especialmente estrógenos y progesterona, aumentan el riesgo de cáncer de mama, endometrio y ovario. Esto es falso. El riesgo está asociado principalmente a estrógenos sintéticos, ojo, como el etilenilestradiol, y a las progestinas sintéticas como el aceto, medroxiprogesterona. Esto es muy importante. Cuando se habla mal de las hormonas, se están refiriendo a las hormonas sintéticas, hormonas que nosotros no recomendamos, que nosotros no utilizamos y luchamos y damos conferencias y cursos para que los médicos aprendan a usar hormonas bioidénticas. ¿Por qué no las usan? Porque no las conocen, porque sus maestros no se los enseñaron. Siguiente, por favor. Entonces, siempre que hablamos de hormonas beneficiosas, hablamos de hormonas bioidénticas. La realidad de la terapia bioidéntica es que está indicada y puede ser protectora. Hay evidencias actuales que muestran que el estradiol en crema transdérmico y la progesterona natural no incrementan el riesgo de cáncer de mama a 5 años y pueden tener o tienen un efecto antiinflamatorio y antiproliferativo. Hay que iniciar la terapia en la ventana de oportunidad, es decir, recién o antes de que ocurra la menopausia, para optimizar beneficios y minimizar riesgos. Estudio Fournier et al. El estudio E3N de la cohorte francesa. Por favor, búsquenlo. Publicado en Maturitas 2020. Siguiente. Otro mito. Las hormonas estimulan tumores. La realidad médica, pues la realidad dice que en el contexto hormonal importa más que la presencia, o sea, el contexto general importa más que la presencia hormonal. Y es como una filarmónica en donde tiene que haber un balance. Si hay estrógeno, si no hay progesterona, hay riesgo. El déficit de progesterona puede favorecer la hiperplasia endometrial. La testosterona y la DHA bioidénticas han demostrado acción anticáncer, antiproliferativa en las células mamarias y disminución de densidad mamaria en algunos estudios. No es la hormona, es el desequilibrio hormonal lo que enferma. Póngalo en su refrigerador. No es la hormona, es el desequilibrio hormonal lo que enferma. Siguiente. Creo que ya es mi tiempo. Bueno, los estrógenos pueden reducir riesgo de cáncer en algunos escenarios. Entonces, bueno, sí, creo que con eso tenemos. O la siguiente, si me puedes pasar la última, la rosita. Bueno, regrésate a la anterior. Conclusión. Y hay que, como médicos expertos,
con conocimiento. Hay que individualizar, hay que educar y proteger a nuestros pacientes. Los pilares de la prescripción segura son una buena historia clínica y genética bien explorados, uso de hormonas naturales o bioidénticas. Las otras no son hormonas, son sustancias químicas con efecto hormonal y riesgo. Hay que usar transdérmicas o micronizadas. Hay que hacer una vigilancia funcional y buscar marcadores oncológicos, una educación al paciente y darle un empoderamiento que es responsable de su salud. La ignorancia sobre las hormonas también mata. La ciencia, la dosificación y el equilibrio salvan vidas. Ok, muchas gracias. A continuación, Víctor. Bueno, aquí están algunas contraindicaciones para la terapia de reemplazo. Cáncer estrógeno dependiente, enfermedad hepática severa, o sea, insuficiencia hepática, patología de la vesícula severa, sobre todo para el estrógenos orales, pero transdérmico no. Historia de trombosis venosa, si has tenido trombos venosos, pues hay que ir con cuidado. Y riesgo genético a trombosis. De ahí en más, ya lo veremos en estos minutos. Adelante, Víctor, muchas gracias. Gracias. Voy a compartir pantalla si me auxilia por ahí la que está coordinando. Voy a abrir la presentación. Si me dicen si se ve, por favor, y si me Sí, escuchan. sí te vemos. Perfecto. Ok. Bueno, a la hora que indique el Beto, empiezo ya. El tema que me asignaron, primeramente agradezco al colegio y a Alberto el poder participar con ustedes dentro del gran tema de la terapia hormonal bien de causa cáncer. Voy a hablar de los beneficios del estradiol y su relación con el cáncer de mama. Hablaremos primeramente de los efectos y beneficios del estradiol a todos niveles, ¿no? A todos niveles tiene efectos en el cerebro, aumenta la temperatura corporal, neuroprotege, aumenta la memoria, ánimo y emociones. A nivel cardiovascular, aumenta coagulación sanguínea, eso sí, aumenta la vasodilatación. El ovario mantiene el ciclo menstrual y el crecimiento de folículos, regula colágeno, elastina, hialurónico, etc. En huesos aumenta la densidad mineral ósea, inhibe los osteoclastos y aumenta esta proteína al alza y estimula la expresión de OPG. Crecimiento a nivel uterino, vasodilatación y mantiene el ciclo menstrual también. A nivel hepático regula la producción de colesterol, crecimiento y desarrollo del pezón y crecimiento de la mama. Regula el ciclo menstrual, favorece la salud ósea, la salud cardiometabólica y la función cognitiva. Entonces, todas esas muchas más funciones, cerca de 400 funciones que tiene y beneficios del estradiol. ¿Qué pasa si no los tenemos? Esta es la acción del estrógeno, un balance de la energía, pues podemos llegar a desarrollar obesidad cuando hay una deficiencia o resistencia a sus estrógenos. Salud del tejido adiposo, puede desarrollar obesidad, inflamación y un perfil secretorio alterado de esta función de este órgano que se considera ya el tejido adiposo. A nivel de las células beta pancreáticas, puede generar una disfunción y generar diabetes, sensibilidad a la insulina, la homeostasis de lípidos, resistencia a la insulina, hígado graso. A nivel muscular, la energía que produce y la sensibilidad a la insulina puede terminar en resistencia a la insulina y la polarización de macrófagos en procesos inflamatorios, adiposidad y aterosclerosis como una de las situaciones que pueden alterar. Importantísimo recordar que tiene actividad antioxidante a través del metabolismo del óxido nítrico normal, una salud endotelial adecuada y recordemos que de las primeras alteraciones que no nos damos cuenta y que desde la alteración a nivel de membranas daña endotelios y es el origen de muchísimas alteraciones en nuestro organismo. Si hay estrés oxidativo, no actúan los estrógenos, favorecen la eliminación de radicales libres y si esto no sucede o la superóxido dismutasa, pues entonces puede haber un daño endotelial. Hay un riesgo oculto en la menopausia, entonces esos receptores de estrógeno están en todo el cuerpo y juegan un papel vital en la regulación de innumerables funciones fisiológicas, como obesidad e incremento de grasa visceral, síndrome metabólico y diabetes, musculoesqueléticos, incluidos osteoporosis y osteoartritis, a nivel neurológico, Alzheimer y neuroinflamación, salud celular a nivel de mama, por la proliferación
de probablemente algo oncogénico, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, hígado graso y desórdenes gastrointestinales como reflujo, mala absorción y motilidad. ¿Qué pasa con el cáncer de mama en México? Estas estadísticas nos hablan de que el 25% de los casos de todos los cánceres en México son de mama, y ustedes lo ven aquí en 2018 en ambos sexos, el de mama y su mortalidad. Los principales tipos de cáncer de ambos sexos, próstata primero y luego mama, pero en la mujer, les decía 25% de mujeres, es mama. Predomina el cáncer de mama ductal invasivo y el subtipo celular luminal A con receptores estrógenos positivos, progesterona positivos y HER2 negativos. Y mayor incidencia en estados del norte, probablemente relacionado con la alimentación. ¿Qué factores de riesgo? Pues desde la etnia, la historia familiar, historial reproductivo, algunas mutaciones genéticas, la edad, el estilo de vida, sobrepeso y obesidad, dieta, consumo de alcohol y tabaco y ciclos circadianos. Y me faltaría aquí la exposición a disruptores endocrinos, que es importantísimo ahora, ¿no? Son los principales receptores, marcadores tumorales en mama, son estos que se mueran, receptores hacia estrógenos, o hacia progesterona o los HERTZ, y estos activan vías de señalización para ese crecimiento celular con alteraciones a nivel del ADN nuclear, a la expresión de genes relacionados con la proliferación y diversos factores y ciclinas que van a hacer que se desarrolle un cáncer. Hablamos ahora más de este receptor, de hecho se está estudiando mucho, inclusive con algunas líneas para tratamientos de cáncer de mama. Tiene impacto en cánceres hormonodependientes, en la proliferación y metástasis, y relación con los receptores clásicos de estrógenos. Por ejemplo, algunos tumores expresan tanto receptores estrógenos como AGPR. El tamoxifeno, que bloquea receptores estrógenos, puede activar paradójicamente un GPR y aumentar la proliferación tumoral. Así que es un receptor que se está estudiando mucho ahorita y tiene interacción con disruptores endócrinos. Estos estrógenos pueden estimular el crecimiento tumoral al activar GPR, inclusive en expresión de receptores de estrógenos. Entonces es algo que en la actualidad se está estudiando mucho, este receptor, desarrollando fármacos, desarrollando tratamientos. Y bueno, el parteaguas lo marca este estudio en relación a lo que hay en la bibliografía, el Women's Health Initiative, el famoso WHI, que se estuvo corriendo del 93 al 2002. Entonces, analizaba los riesgos y beneficios de la terapia de reemplazo hormonal con terapias hormonales, con calcio y vitamina D, modificación a la dieta, y fue un observacional, conducido en 40 centros, con una coordinación en el Fred Hutchinson Cancer Research Institute, con un total de 161,000 pacientes, y las que fueron sometidas a terapia, 27,000 pacientes. Entonces, la terapia hormonal en este grupo, en el grupo 1, la rama 1, daban estrógenos eginos conjugados, 0.625, con Provera, medroxiprogesterona, 2.5 miligramos por día, y con su grupo placebo. El grupo 2 era solamente estrógenos eginos conjugados, el Premarin, 0.625 miligramos por día. Las conclusiones de este estudio, porque se tuvo que cancelar porque se elevaron las tasas de cáncer de mama, que el tratamiento combinado de hormonas sintéticas usando estrógenos conjugados y progestinas aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, aumenta enfermedad vascular cerebral, aumenta la incidencia de cáncer mamario después de 5 años, disminuye discretamente la osteoporosis y disminuye la incidencia de SEA de colon. Sin embargo, al suspender este estudio y difundirse pues en todo el mundo, millones de mujeres suspendieron el tratamiento hormonal de reemplazo y muchas nuevas menopáusicas nunca iniciaron tratamiento. Esta declaración de la presidenta de la NAMS en 2012 dice que fue lamentable que el estudio del WHO provocara tanto miedo en mujeres y hombres sobre el tratamiento hormonal. Aprendimos que un tipo de tratamiento que sea una talla igual para todos no es apropiado para el beneficio del paciente. Sin embargo, pues ya nunca se volvió a usar. Entonces se suspenden en 2002 las diferentes ramas y entonces se han hecho estudios posteriores. Pero la nueva hipótesis, y que finalmente ya la conocíamos, es esta. Entonces fue realizado en todas estas mujeres de 7,000, 5 años, tomando comprimidos diarios, estrógenos y medroxiprogesterona. Esto aumentaría el riesgo de cáncer de mama por acción indirecta de estas progestina, ni siquiera progestágenos son. Entonces, la hipótesis que evalúan los científicos se basa en que algunos progestinas, por ejemplo, la medroxi estimula la enzima aromatasa
Y esta aromatasa es convertir andrógenos en estrona, estos andrógenos que están presentes en el tejido mamario, y esa estrona en el tejido se convierte en estradiol, mayor concentración estrogénica que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Una de las teorías, pero hoy por hoy sabemos que fue el acetato de Medrowski y progesterona. Este estudio en el 2003, el The Million Woman Study, siguió a 1.084.000 mujeres de 50 a 64 reclutadas entre el 96 y 2001. La mitad había utilizado terapia de reemplazo hormonal y no hubo grupo control, y solo un 75 se realizó mastografía, o sea, ciertas deficiencias en el diseño del estudio. Se registraron 9.300 casos de cáncer y 637 muertes por cáncer de mama en el seguimiento que hicieron. En países desarrollados, el riesgo de cáncer de nuevos usuarios es de 20 sobre 1.000 usuarios entre 50 y 60 años. Se acepta, conclusiones del estudio, se acepta que la terapia aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, el mayor riesgo fue en el grupo de estrógenos con progestinas, algo que lo sabemos desde hace mucho. Este estudio también grande, la doctora Fournier y sus colaboradores analizaron 54.500 mujeres, pues tratadas con estrógenos conjugados y medroxi, y las otras con hormonas bidénticas. Aquí ya empieza a analizarse hormonas bidénticas. En el grupo 1, el que usó medroxi, el incremento del 40% de riesgo de cáncer de mama, y en el grupo 2, disminución del 10% del riesgo de cáncer de mama, bioidénticas. Entonces ya empezamos a hablar de las bioidentas. Y hay muchos más estudios en los cuales se sigue analizando WHI, pero las conclusiones son las mismas. Este último que encontré recientemente, en 2023, en el cual 15 mujeres que recibieron equinos conjugados y medroxiprogesteronas y 15 recibieron estradiol y progesterona fueron los subgrupos para el análisis de la expresión génica. Analizaron aquí genéticamente. Se concluye que la terapia hormonal con estrógenos, equinos y medroxi indujo una regulación más adversa de los genes implicados en la propensión del carcinoma de mama en comparación con estradiol y progesterona en mujeres posmenopáusicas. O sea, ya genéticamente se concluye también que esta combinación, pero principalmente el uso de medroxi, hace una propensión a tener genes relacionados con el cáncer de mama. Más recientemente, este estudio que se publica, este análisis del estudio de 1.3 millones en Noruega, entonces se incluyeron 1.275.000 mujeres mayores de 45 años con seguimiento desde 2004, con un promedio de 12.7 años de seguimiento. 454.000 utilizaron terapia hormonal y 30.000 fueron diagnosticadas con cáncer de mama. El estrógeno oral combinado con progestina diaria se asoció con el mayor riesgo de cáncer de mama. Nuevamente seguimos en las mismas conclusiones de todo el tiempo. Entonces, aquí la combinación y el riesgo no es tanto del estradiol, sino de las progestinas. En este caso específicamente, casi todos los estudios concluyen que es la medroxiprogesterona la que está haciendo esas alteraciones. Entonces, ahora también pues, se analiza mucho la situación epigenética, en el cual se considera que la metilación del ADN, la modificación de estonas, viene a ser un factor muy importante en el cual interviene la dieta, en el cual intervienen los estilos de vida y probables situaciones en las cuales no se esté metilando o detoxificando adecuadamente los estrógenos. Entonces, me quedó un poquito de tiempo por si quieren hacer algún comentario extra. Víctor, en general, estos estudios se refieren al uso de estrógenos equinos, o sea, de Sí. yegua embarazada, ¿verdad? Sí. Y a una progesterona sintética, que el nombre comercial, pero La pero medroxi, es nombre exacto. comercial. Pero cuando los estudios que hay, que han utilizado estrógeno bioidéntico, tanto transdérmico como bioral, y progesterona bioidéntica o micronizada, Sí. pues los resultados son favorables. Todos son favorables. Empezando con el estudio de la doctora Fournier. 10% menos de cáncer de mama al usar Definitivo. progesterona y estrógeno bioidéntico. De Esto acuerdo. en Francia, más de 54.000 mujeres. Muy Sí, importante. exacto. Excelente. Exacto. Entonces, pues básicamente no hay estudios que digan que incrementó. Siguen hablando de la seguridad, de que es el laboratorio, todos son lo mismo, pero casi todos concluyen que la medroxiprogesterona sigue causando y siguen concluyendo lo mismo. Siguen concluyendo lo mismo hasta... Sí, las críticas hacia la terapia hormonal no son en sí a las hormonas, sino a los Sí, laboratorios que las elaboran, así es. argumentando que
que no tienen los controles de calidad porque tienen variaciones del 1% de sus concentraciones. O que los laboratorios que tomamos nos basamos en situaciones séricas. Entonces, pues sigue lo mismo, los consensos de la NAMS y todas las recomendaciones, es lo mismo en relación a lo mismo, pero pues cada vez, pues no pueden decir mayor cosa más que eso, o sea, los consensos de la NAMS o de otros que siguen sacando cosas, ¿no? Pero yo creo que nosotros deberíamos impulsar, ya con tanta hormona evidente que usamos, aunque sean estudios clínicos, a lo mejor no tan, que nos salga tan caro, pero podemos ya hacerlo con un buen diseño. Yo creo que sería el camino del colegio para, pues cuando menos clínicamente, cómo están nuestras pacientes. Así es, Víctor, excelente tu charla. Muchas gracias por tu participación. Continuamos. Siguiente tema, doctor José Isabel Pérez, joven ginecólogo que viene empujando durísimo. Su tema, hormonas bioidénticas contra hormonas sintéticas. Adelante, José. Listo, les agradezco. ¿Sí se escucha y sí se ve la presentación? Sí, Perfecto. Bueno, pues agradezco al colegio y me da muchísimo gusto que son casi 100 participantes en esta conferencia. Creo que va a estar mezclado ahí entre pacientes, posiblemente, y profesionales de la salud. Y pues bueno, el mensaje va a ser muy claro en relación a cuál es la diferencia entre la hormona bioidéntica y la hormona sintética y una clasificación que hoy en día, ahorita la vamos a ver, se nos está pidiendo de poder identificar o subclasificar la hormona bioidéntica. Entonces, las diferencias son muy claras desde la estructura, y hablaré desde la estructura bioquímica hasta el posicionamiento de la North American Society. Entonces, bueno, pues la primera definición, pues tenemos que hablar de una composición como tal o molecular per se, donde, bueno, cuando hablamos de una hormona bioidéntica, pues es cuando la estructura molecular carbono a carbono es idénticamente a la que el cuerpo produce. Es decir, si el ovario produce estradiol y hay algún laboratorio que pueda producir un estradiol molecularmente hablando idéntico, se le va a llamar que es una hormona bioidéntica. Ahorita definiré cuándo se define bioidéntica de compuesto, bioidéntico aprobado. Entonces, otra parte muy importante por explicar es su origen. Y bueno, pues la diferencia clave es que cuando son hormonas sintéticas, que yo les digo a mis pacientes, la manera más sencilla de poder identificar entre bioidéntica o no es que la progesterona, el único nombre que tiene es progesterona, no le puedes agregar algo más. Si es un estradiol, no le puedes agregar algo más, estradiol, y se acaba la plática. Entonces yo he tenido pacientes, por ejemplo, que vienen por decir, de Estados Unidos, que no tienen las marcas comerciales que yo conozco, y yo reviso la etiqueta y le digo, pues sí estás usando una hormona bioidéntica porque te están dando estradiol y te están dando progesterona. Entonces no sé la marca, no sé el laboratorio, pero al final del día es bioidéntico. Cuando ya se le agrega el prefijo medroxiprogesterona, etinil o la palabra que tú quieras, automáticamente ya deja de ser una estructura molecularmente. Eso fue publicado en una de las revisiones desde el 2009, donde explicaban. Y siempre yo les digo que actualmente ya a los que hacemos esto, cuando me toca dar congresos o ir a cosas de la federación, pues bueno, ya nos piden o me insisten en explicar en que la hormona bioidéntica ya tenemos que clasificarla de tal manera que sea una hormona bioidéntica aprobada por agencias regulatorias. Ponle la FDA, ponle la agencia española, ponle la agencia regulatoria que tú quieras, y tenemos la hormona de compounding. Entonces, hoy en día todos los que nos dedicamos a eso tenemos que pues subclasificarla, hormona bioidéntica, ok, ¿de cuál? ¿Aprobada o no aprobada, o aprobada por agencia regulatoria y de compounding? Entonces, bajando en eso, sin embargo, el posicionamiento en la North American Society en el año 2022 pues fue muy claro, donde prácticamente él, en su publicación prácticamente dijo cuáles son las diferencias: la progesterona micronizada, el 17-beta estradiol, la testosterona, y todas las progestinas pues se van a poner en otra caja. Sin embargo, un mensaje que yo quiero explicar el día de hoy, que creo que es uno de los puntos más claros, es que yo casi pensaría que incluso a las hormonas sintéticas ni les tuviéramos que llamar hormonas como tal, tuviéramos que llamarles como que son unos compuestos hormonales, que son unos compuestos sintéticos, perdón, con una acción hormonal, como lo pongo aquí. Entonces, casi yo diría, no le llamemos hormona sintética, es un compuesto sintético
que a nivel biomolecular va a tener un efecto hormonal, porque hormona, pues es una hormona. Entonces, yo creo que esta imagen nos debe de quedar muy claro, donde, bueno, por definición, pues casi ni entran hormonas. Entonces, las O sea, ventajas... y este efecto es más poderoso, más potente que las hormonas naturales, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener más cuidado con una droga sintética que se le llama hormona, que nos han vendido como hormonas. Son más potentes, Exactamente. mucho más potentes. Sí, por eso es que el ejemplo perfecto, pues es, por ejemplo, la dosis de la progesterona, que tenemos que dar 200 de progesterona versus a lo mejor, no sé, alguna otra clormadinona o la medroxiprogesterona, no son las mismas dosis, por lo mismo que está hablando, porque la dosis es mucho más potente, es decir, se necesita menos dosis para poder alcanzar. Entonces, las ventajas de la bioidéntica versus la sintética, híjole, pudiera durar como dijo el doctor, una semana explicando las diferencias desde el cáncer, riesgos cardiovasculares, mejora del estrés oxidativo, la resistencia a la insulina y los beneficios comparados con, estuve hace, ¿qué será? Como un mes en Oaxaca, donde justamente hablé de cáncer con hormona bioidéntica, cáncer con hormona sintética, y no, pues la diferencia es abismal. Pero ¿cuál es el problema, doctores? ¿O cuál es el problema a los pacientes que están conectadas? ¿Cuál es el problema? Que pues a lo mejor los mismos médicos hemos mezclado, les digo yo, en la misma caja todas las hormonas. Y a veces lo vemos hasta cuando estamos leyendo un estudio donde terminan, los estrógenos son malos. Bueno, ¿qué estrógenos? Muchas ocasiones es el estrógeno sintético, si fue bioral, etc. Entonces, bajo esta premisa de que estoy platicando, pues bueno, tenemos que entender que las vías de administración son mucho más fácil de poder de manejar en la vía bioidéntica o en la terapia hormonal bioidéntica, porque bueno, los que ya ustedes que hacen hormonas o los que están iniciando en todo esto hormonal, pues se van a dar cuenta que hay desde la vía transdérmica, la vía oral, incluso otras vías como la vía sublingual o incluso una cuarta vía que están muy en boga, que pronto ya habrá en México, que es la vía liposomal, testosterona u hormonas liposomales. Entonces, bueno, ¿qué ventaja tiene y por qué es importante entender que una hormona bioidéntica cuando es transdérmico va a evitar el primer paso hepático y realmente lo malo, vamos a llamar así, lo malo de las hormonas cuando son tomadas, pues cuando son sintéticas, son esos metabolitos, esas sustancias que ya no es como tal el estradiol, sino son esas sustancias tóxicas, por así llamarle, pues de las hormonas. Cuando damos la vía oral, que la mayoría de las sintéticas están en esta presentación vía oral, sí existen, hormona bioidéntica oral, sí existe. La mayoría que ustedes conocen, las pacientes como hormonas anticonceptivas, la mayoría son sintéticas y pues todas, casi todas en su presentación bioral. Y bueno, una ventaja que tiene también la hormona bioidéntica de compuesto, poniendo el nombre completo, pues es que existen otras vías como ya lo platicaba, la vía sublingual, la vía en comprimidos, en pellets y demás. Entonces, bueno, uno de los puntos que yo creo que esta es la parte clave, esto no es tanto para pacientes, sino es tanto médico, donde yo les digo cuando me toca dar alguna plática sobre este tema, es justamente hablar de la vía de la 2OH. Todo médico que maneje hormona bioidéntica debemos de entender las fases de los estrógenos. Esto es, si a mí me dijeran, define en una sola diapositiva la diferencia clave entre la hormona bioidéntica y la hormona sintética, yo pondría, ahorita me voy a regresar, pero yo pondría justamente esta diapositiva. ¿Por qué? Porque la hormona bioidéntica o el estradiol bioidéntico justamente se va a ir por la vía de la 2-hidroxiestrona. Entonces, hay dos puntos claves que no va a ser la sintética. Uno, va a brincar el primer paso hepático porque realmente no hay necesidad de convertirlo a. Y número dos, se va a ir por la vía de la 2-hidroxiestrona. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que quisiera decir es lo mismo o es mejor la sintética, esto es imposible, porque al final del día toda sintética tendrá que pasar por paso 1 y toda hormona sintética va a tener que, no se va a ir con tanta facilidad por la vía de la 2-hidroxiestrona. Casi siempre se terminará yendo por la vía de la 16. Entonces, ¿qué significa esto? Que la hormona prácticamente ingresa directamente a la vía de los estrógenos. Existen tres vías, la vía de la 2, la 4 y la 16. La 2-hidroxiestrona es la que menos riesgo tiene para cáncer de mama, comparado con la 16, que al final del día es la mala, vamos a llamar así, o la vía negativa. Entonces, todo lo que hemos escuchado
de los efectos de los metabolitos de las hormonas, pues es justamente cuando hablamos de la 16-hidroxistrona, cosa que si nosotros utilizamos bioidéntica, pues evitaremos o favoreceremos, más bien dicho será la palabra, favoreceremos a que se vaya por la vía de la 2-ixtrona. Y no nomás eso, entonces son 3 puntos. El tema que brinca la fase 1, el tema de que es de la vía 2OH, y fíjense cómo, ya lo explicaba, pasa directamente a esa fase de conjugación. Entonces, toda esta oxidación, toda esta reducción que debe de haber, pues prácticamente y justamente porque el doctor Camacho ya hablaba de todo este tema de estrés oxidativo. ¿Cómo se evita? Pasando. ¿Qué quiero dar a entender? Si tú tienes una hormona, si tú eres paciente y te van a dar una hormona que puede irse directamente a fase 2, que no va a soltar esos metabolitos, esas toxinas, y además es idénticamente a la de tu cuerpo, yo no creo que ninguna persona en su sano juicio dijera, no me importa, dame la sintética. Yo siempre les pongo el ejemplo que es como cuando vas a la agencia, no creo que cualquier persona que te diga, te puedo poner el radiador original o tengo el radiador chinito o el radiador genérico, como le quieras llamar, no creo que cualquier persona diga, dame el pirata, ¿no? O sea, esto no hay duda. Y bueno, el perfil de seguridad ya lo platicaban. Sin duda alguna, todo el miedo que existe, pues es justamente cuando mezclamos las hormonas sintéticas, ya que como se habló desde el WHI, esta combinación, pues es donde existe el riesgo de cáncer de mama. Y no nomás de mama, y de otros. Entonces, bueno, los estrógenos solos depende de la duración, depende del tipo, depende la vía, depende la edad, depende en qué ventana la utilizaste para poder identificar. Sin embargo, la manera, repito 20 veces, la manera más segura de poder prescribir terapia hormonal siempre será la manera bioidéntica o la vía o la forma bioidéntica. ¿Quieres usar de compuesto? Perfecto. ¿Quieres usar de aprobada? Estoy de acuerdo, pero siempre pide que tu médico te utilice una hormona que sea idéntica a la que tú. Y pues bueno, esto ya lo referenció el doctor Camacho, que es donde existe el menor riesgo. Y yo les digo a las pacientes y les digo a ustedes médicos que ustedes ya las usan. O sea, la terapia hormonal, como siempre pongo este slide, las usan, pero no sabían que las usaban. Cuando yo, a veces cuando me toca dar una charla, digo, ¿quién de ustedes usa bioidénticas? Y a lo mejor levanta la mano 1, levanta la mano 2, levanta la mano 3. Y los demás como que hasta miedo les da y pena les da. Y les digo, ¿y quién receta gestágeno? Yo. ¿Quién receta geslutín? Yo. ¿Quién receta el enceto? Yo. No tengo conflicto de interés con ninguna de estas 4. Y pues les digo, bueno, doctores, pues les aviso que es una hormona bioidéntica. Y ustedes se fijan, lo que yo les platicaba, observen aquí cómo el nombre es, pues es progesterona, es estradiol, y al final del día lo usamos, pero no sabemos. Y la evaluación de la terapia hormonal personalizada, también el doctor Nájar hablaba un poco de ello, donde pues bueno, una gran ventaja que tenemos con los que hacemos todo este abordaje bioidéntico o este abordaje de la terapia hormonal bioidéntica, pues es de que existe una evaluación inicial, se hacen niveles hormonales, es un tratamiento, les digo yo, personalizado. Me encanta utilizar la palabra de es un traje a tu medida, porque realmente así lo he visto yo. No es una receta de cocina, no todas las pacientes responden igual, tenemos que irnos y recordar el estrés oxidativo, los radicales libres, mejorar detox, ver cómo están esas enzimas hepáticas y pues esta es la magia de una buena prescripción. La prescripción es personalizada, sin duda alguna, eso nos va a permitir una monitorización subsecuente y a su vez, en caso necesario, pues un ajuste terapéutico. Entonces, bueno, todo esto está referenciado. ¿Y cuál es la importancia de ese monitoreo? Que en muchas ocasiones, pues es lo que nos va a ayudar a poder personalizar, pues ese trato, ese tratamiento, esa vía, ¿sabes qué? Vámonos mejor a la vía transdérmica o vete a la vía sublingual o ¿sabe qué, doctor? El último pellet no me funcionó, dale calma, no pasa nada, te pasamos a otro tipo de tratamiento y bueno, pues es todo un arte que a los que nos encanta hacer todo esto, las pacientes son las que más se benefician. Obviamente hay revisiones periódicas que pocas veces debo aceptar se hace con la terapia convencional. Muchas veces yo les digo cuando no utilizan ningún este tipo de tratamiento, el enfoque de la residencia no es este. O sea, el enfoque es darle el anticonceptivo y cítala en 6 meses. O darle el Claira o darle el Angelique, darle que tú quieras y señora le va a ir muy bien, pero no te exiges todas estas como revisiones más puntuales. Entonces, la importancia del monitoreo, ¿cuándo pueden ustedes como pacientes pedir
una valoración por un experto en reemplazo hormonal, pues pacientes que tienen los bochornos, pacientes con insomnio. Hoy justamente en la mañana vi 4 pacientes, de estas 4 que eran por hormonas, 3 supine point, que es uno de los que para mí es muy importante en la medicina privada, identificar cuál es tu punto de dolor, cuál es el motivo por el que vienes conmigo, y 3 de 4 del turno de la mañana, 3 de 4 era insomnio. Así, doctor, no puedo dormir. Hoy en día es muchísimo el pain point de las pacientes. Cada día hay más, entonces, pues es una de las ventajas que también ayuda la progesterona al convertirse en alopregnenolona, un neuroesteroide, que eso lo da el efecto GABA. Entonces, bueno, la terapia, ya lo platicaba el doctor Nájar, la perimenopausia empieza desde los 35 años. Entonces, fíjense ustedes como pacientes toda esta ventana de oportunidad que tienen para poder iniciar, solicitar una valoración por un experto en toda esta terapéutica. Entonces, bueno, ¿cuáles son los impactos? No nomás es en sueño, no nomás es en deseo sexual, como mucha gente piensa. Es deseo sexual, no. O sea, yo les digo, obviamente mejora libido, pero cuando la paciente siente esa calidad de vida, dice, doctor, obvio me mejoró mi libido, pero lo que más feliz me pone es mi estado emocional, volví a ser la misma, etcétera. Entonces, existen muchísimas evidencias sobre esto, equilibrio emocional, me quedan 29 segundos, neuroprotección, función, ¿qué significa neuroprotección? Evita pues este tema del Alzheimer, el tema de poder, justamente en Argentina, hablé de un artículo específicamente de pura neuroprotección, específicamente del estradiol. Función cognitiva, ayuda a que te sientas realmente mucho mejor. Y pues bueno, yo creo que con esta última diapositiva termino. Yo creo que con esta diapositiva y con esta bibliografía pudiera explicar que las diferencias son sumamente claras. Comparado con las bioidénticas, hay mayor aumento de riesgo de cáncer de mama, mayor evento cardiovascular y pues mayor riesgo de trombosis. Entonces, si tú eres paciente, pues, sin duda alguna la terapia hormonal bioidéntica por un experto, considero que es una excelente opción para ti, para esta etapa que estás viviendo. Y si eres médico, pues a seguir continuando con todo esto. Listo, para cumplir en tiempo mis minutos. Excelente, José. Muy buena charla, excelente, como siempre. Y bien mencionaste, hay que dividir las hormonas bioidénticas. Hay las de compounding que podemos, como médicos, solicitar en un laboratorio especializado, o las de registro, como dijiste. Claro. Y fíjate, la testosterona, la gran olvidada, es la hormona que no se nos enseñó a los ginecólogos, a los endocrinólogos, que es la hormona más importante en el hombre, pero también en la mujer. ¿Y existe alguna marca que puedes conseguir en farmacia? No es que aboguemos porque compres tus cremas en un semáforo. Nosotros estamos abiertos para médico que tenga, o paciente que tenga un poquito de precaución en usar hormonas de compuesto, puedes comprarlas en la farmacia, siempre y cuando tu médico tenga conocimiento y experiencia. Y para eso, bueno, pues hay cursos, ¿verdad, José? José, tú das cursos, yo también. Irma, Víctor, y Toño Posadas, todos somos profesores, afortunadamente, podemos compartir nuestra experiencia y conocimiento. Muy bien, José. Gracias. Y a continuación, Irma nos va a hablar sobre la progesterona bioidéntica y cáncer. Adelante, Irma. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí saludándolos nuevamente, reuniéndonos para empezar a analizar entre todos las buenas y las malas noticias de las hormonas, causan o no causan cáncer. Las hormonas son amigas o enemigas. Les puedo hacer un spoiler, pues son amigas, la verdad. Entonces, más que otra cosa, vamos a ver el rol que hace en la fisiología, en el cuerpo humano, el beneficio de la progesterona. Importante estudiar su relación con el cáncer. Obviamente la progesterona es una hormona maternal, ¿verdad? Regula el ciclo menstrual y va a mantener el embarazo. Y es de las primeras hormonas que vamos a empezar a perder conforme llegamos a los 30, 35 años. Puede ser la felicidad o puede ser el terror, o sea, dependiendo si es después del día 21, ¿verdad? No debería de doler, no debería de molestar, no debería de dar absolutamente nada. Una buena 21 horas. Hace que nuestro ciclo menstrual esté hermoso. Nosotros estamos conectadas, ¿sí? Como mujeres, nuestro ciclo menstrual con nuestro cerebro, nuestra mama, el endometrio. Y es básicamente lo que está cuidando la progesterona. ¿Dónde se produce esta progesterona? En los ovarios.
en las células tecaluteicas de la segunda mitad del ciclo, provienen de la grasa. La grasa es importante, la grasa es nuestra amiga. Proviene también de esta progesterona, obviamente, de la placenta, pero sobre todo de las glándulas adrenales. De ahí que cuando hay fatiga adrenal, ¿qué es lo primero que pasa con la fatiga adrenal? Perdemos progesterona por el cortisol. Toda perimenopáusica y menopáusica, pues ya estamos en un grado de fatiga adrenal y de pérdida de progesterona. Y se pierde el equilibrio entre el estrógeno y la progesterona, porque nosotros necesitamos que haya un balance también con nuestra hormona de estrés. Ahora, va a resultar un poquito compleja esta relación, porque puede tener esta progesterona en sus efectos protectores, pero también pudiera favorecer el crecimiento tumoral, dependiendo del contexto biológico y también el tipo de hormona. Entonces, básicamente, ¿qué hace la progesterona para que aprendan todas nuestras amigas y también los médicos, ¿no? Pues es una hormona de paz, nos hace estar contentas, relajadas, tranquilas. Con progesterona jamás en la vida vamos a tener un cólico, nunca vamos a tener esa mastalgia tremenda o ansiedad. Lo que hace básicamente la progesterona es desinflarnos, nos desinfla, nos deshincha. Entonces, no va a haber ese dolor en la mama y tampoco esa retención de líquidos. Y obviamente en el embarazo, pues lo que va a hacer es preparar la anidación. Si hay progesterona, no vamos a tener nunca ni ovario poliquístico, ni vamos a llegar a los miomas, ni fibroadenomas en la mama. O sea, esa potencia tiene la progesterona. Entonces, mientras que el estrógeno va a hacer que se retengan líquidos y provocamos edema, hinchazón, retención, la progesterona actúa como un diurético, así como un exprimidor, y va a reducir todos los receptores extras de estradiol, sí, especialmente en senos y en útero, y va a bloquear los receptores de otra hormona que también retiene agua, que es la aldosterona. Entonces, cada que retengan líquidos, que sientan que sus piecitos están hinchados, quizás es una deficiencia de progesterona y va a tener que ver la tiroides. Lo voy a mencionar brevemente. Ahora, como decían mis compañeros, no es lo mismo progesterona que progestina. Progesterona, vean, hasta así por colorcitos, vayan viendo los óxidos, los hidróxidos. No es lo mismo acetato y medroxi. ¿Sí? La medroxiprogesterona jamás va a tener el efecto diurético que les acabo de enseñar de la progesterona. Vean esta lámina. La progesterona humana, la femenina, vean el dibujo y vean las demás progestinas. Tienen carbonos de más, enlaces de más, etcétera, porque cada carbono y enlace de más hace que pueda ser patentada, pero no es hormona y no es progesterona, es progestina. Pero en medicina, en el lenguaje médico, nos confundieron y nos dijeron que progestinas eran progesteronas. Y no es verdad. Miren esto, la medroxiprogesterona en una dosis de 2.5 miligramos va a equivaler diferente a una progesterona normal. Y así, de hecho, es muchísimo más alta la dosis de la progesterona, digamos, comparado a la medroxiprogesterona. Son dosis que no tienen absolutamente nada que ver. Y precisamente este tipo de hormonas lo que van a hacer es que, como son parte andrógenos, pues va a haber más retención de líquidos en pies y en tobillos. Otra vez, otra comparación. Vemos lo que es una progesterona natural y los sintéticos. Progesterona es progesterona, como mencionaban mis compañeros, es micronizada y no tiene que tener ningún otro apellido, ningún otro nombre, tibolona o medroxiprogesterona, etcétera. Si hay progesterona, el estradiol estimula el sistema nervioso simpático e incrementa el estado de alerta. Y si no hay progesterona para, digamos, paliar eso, vas a ser una mujer como muy nerviosa, muy ansiosa, te vas a estar comiendo las uñas, moviendo el piecito. Por otra parte, la progesterona tranquiliza el sistema nervioso y estimula al periférico para que estés en calma y relajación. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay deficiencia de progesterona? El síndrome premenstrual y efectivamente va a haber insomnio, y va a aparecer quistes mamarios, mastalgias, y va a haber el ovario poliquístico, ¿verdad? Además de esto, hiperplasias endometriales y también en la edad fértil, pues problemas de embarazo o preeclampsias y mayor riesgo de abortos o partos pretérminos por deficiencia de progesterona. ¿En qué nos protege la progesterona? En osteoporosis. Es básica para el hueso y no lo habían ubicado para eso, solamente como que lo ubicaban en embarazo. Nos ayuda a que no desarrollemos endometriosis, ni trombosis venosa profunda, ni isquemias miocárdicas, ni esterilidad, y no lleguemos al cáncer de mama, porque el exceso de estrógenos son la base para el cáncer de mama. Esta es mi imagen, o es mi idea de cómo hay que explicar qué es una progesterona bioidéntica y sintética. Son dos hormonas, la progesterona humana y la progesterona bioidéntica es su gemela, es idéntica, no debe de tener ninguna otra cosa diferente. Muy, muy diferente a lo que es una hormona sintética, ¿verdad? Es una hormona idéntica a la hormona natural y se sintetiza a partir del ñame, por ejemplo. Es todo un tema de debate. La progesterona sintética es parecida, pero no es idéntica, ¿verdad? O sea, son pues, mujeres, pero no se parecen en absolutamente nada.
Entonces, nosotros sabemos que otra diferencia de progesterona bioidéntica y sintética es la proporción de los receptores de la progesterona en la mama. Esta relación está alterada con la progesterona sintética y la progesterona natural ha demostrado que hace apoptosis y reduce la proliferación de la mama y la medroxiprogesterona no hace esto. Hace actividad proapoptósica en la mama y la progesterona sintética incrementa conversión de estrógenos potentes a débiles y ese es el efecto carcinogénico, algo que jamás en la vida se está viendo con la progesterona humana. Los cánceres con que se relaciona la progesterona, el de mama, que hay mayor evidencia posible, cáncer de endometrio, muy influido por el equilibrio hormonal, cáncer de ovario tiene una relación menos clara o indirecta. Sí se sabe que hay alrededor de 2 o 3 cánceres de seno que son receptores de hormonas positivos, ¿no? Positivos para estrógeno, para progesterona, y ahí ven la modulación que va a hacer para que crezcan estas células. Hay un riesgo aumentado de que con los progestágenos sintéticos sí se aumenta en esta relación. Por ejemplo, hay estudios muy fuertes que indican que hay un menor riesgo de esto, del cáncer de mama con progesterona bioidéntica, y que la progesterona no estimula la proliferación del tejido mamario, que el estrógeno estimula proliferación, pero progesterona la regula. En los casos de anovulación hay un riesgo de exposición precisamente a una estimulación estrogénica continua, por ejemplo. Y la progesterona ofrece protección contra la hiperplasia endometrial inducida por los estrógenos. El riesgo menor de cáncer de mama en la terapia de reemplazo hormonal con el uso de la progesterona natural, por ejemplo. Hay mucha investigación, siempre las hormonas están bajo la lupa de todo el mundo. Sabemos que el estrógeno solo aumenta el riesgo, por ejemplo, de cáncer de endometrio, y la combinación de progestágeno y estrógeno reduce el riesgo endometrial, pero eleva el mamario. Y los anticonceptivos, que no son cualquier cosa y que las niñitas lo quieren usar, y que por favor, como ginecólogo, se los pido encarecidamente, no le ofrezcan anticonceptivos a las jóvenes, porque dañan su DNA, dañan su metilación de estrógenos. Es muy complicado todo este manejo hormonal. Entonces, acérquense a la medicina funcional para que aprendan los manejos íntegros, ¿no? Con la microbiota, con el hígado, con el estilo de vida, con el control de inflamación. Tenemos mucha evidencia científica actual donde hay una distinción crucial entre lo sintético y lo natural. El WHI es un estudio hermoso donde se demostró que en realidad era otro resultado, ¿no? Que en realidad el estrógeno ayudaba y ahora está cambiando la forma de pensar. Riesgo de coágulos, efectivamente, pudiera estar relacionado siempre con los coágulos, pero los anticonceptivos hormonales combinados con estrógeno de tipo progestina puede hacer la diferencia en el nivel de riesgo de padecer coágulos. ¿Se debe o no se debe dar progesterona en el envejecimiento a la paciente adulta mayor? Claro que sí, porque es calidad de vida, porque nos preserva el hueso, el corazón, el control de la resistencia a la insulina, nos muestra acciones favorables en los vasos sanguíneos. Si no aumenta el riesgo de cáncer endometrial en los estudios que ha hecho, pues no Te sé. ayuda a dormir, Irma. Sí, Con exacto. progesterona es el ribotril natural. Efectivamente, tiene el mismo Es el efecto Lexotan. de la benzodiazepina. Pero hay estudios de los años 80 que no sé por qué pasaron por alto, que precisamente tenían mayor riesgo de cáncer de mama aquellas que tenían una infertilidad y que tenían también mayor riesgo de morir de otro tipo de cáncer, las que no tenían suficiente progesterona. La tiroides es crucial y tiene una relación íntima con la progesterona porque incrementa la T4 libre en la tiroides, por ejemplo, la progesterona. Nos ayuda a promover la construcción del hueso, al sueño, como dice mi amigo el doctor Nájar, porque tiene un efecto de benzodiazepina, o sea, en vez de ribotril, totalmente un efecto para descansar, que nuestro cerebro descanse. Nos ayuda a bajar de peso y si no, por lo menos a evitar la retención de líquidos, a que no estemos consumiendo más carbohidratos de los necesarios. Hay 20 veces más progesterona en las células cerebrales que en suero en sangre. Imagínense la importancia. Y las mamis que están ahorita con la depresión postparto o que están pues ya pasando todos estos estragos, la realidad de depresión postparto es una alteración de la tiroides, deficiencia de progesterona, ¿verdad? Y de oxitocina, son 3 hormonas, es otra manera de manejar esta depresión postparto. Mujeres con migrañas, deficiencia de progesterona totalmente. ¿Dónde está la progesterona y sus receptores? Una mujer que no tiene útero, ¿hay que darle progesterona? La respuesta es sí, porque hay receptores en mama, en el corazón, vasos sanguíneos, cerebro, todo el tracto gastrointestinal y en todas las articulaciones. La fibromialgia es un desbalance de las hormonas per se. Y sobre todo la progesterona va a estimular al gen supresor de tumores, que es el P53. Y al estimularlo va a haber apoptosis, entonces va a haber muerte celular de células de cáncer. Tiene que ser estas
terapias personalizadas totalmente. Hay que encontrar la estructura idéntica a la nosotros, nuestra hermana gemela, como les puse al principio, que es lo que yo les enseño en los workshops a todos mis alumnos. Hay que pensar fuera de la caja, hay que proteger a la mama, hay que proteger al endometrio, hay que evitar esa proliferación del cáncer. El estilo de vida es trascendental, porque le tienen miedo al cáncer, pero se desvelan, y le tienen miedo al cáncer y se pasan todo el día en los celulares. O sea, hay que ser un poquito congruentes, le tienen miedo al cáncer y comen un montón de azúcar, que es lo que precisamente se alimenta al cáncer. Entonces, lo que hace en resumen es disminuir el factor de riesgo del cáncer de mama con una progesterona natural y no con una sintética precisamente. Hay mucha bibliografía que habla de esto y me gustaría terminar precisamente con que la gente pues le tiene mucho miedo a las hormonas, al estrógeno, a la testosterona y no le temen en absoluto al alcohol, que sí es un carcinógeno clase 1 asociado a 8 tipos diferentes de cáncer. El estilo de vida es determinante y las hormonas son nuestras amigas. Muchas gracias y me encantó estar estos momentos con ustedes. Excelente, Irma, como siempre, maravillosa conferencia, breve, pero concisa. Muchísima información nos compartiste. Si me permites agregar Sí. cómo la progesterona es el precursor natural del cortisol, la hormona más importante del cuerpo que tendemos a perder cuando estamos fatigados y estresados por mucho tiempo, baja nuestra producción de cortisol y el cuerpo sintetiza cortisol a partir de la progesterona. Entonces, por eso, como dijiste muy bien, paciente sin útero, ¿necesita progesterona? Sí, porque necesita cortisol. Toda paciente con fatiga, con niveles de cortisol bajos, necesita cortisol, incluyendo en el hombre, que bueno, es un tema para otra charla, La como progesterona de los hombres. la progesterona es maravillosa para el hombre. Muy bien, gracias, Irma. Un gusto. Creo que por ahí tenemos ya la presencia de nuestro oncólogo preferido, gineco-oncólogo, doctor Toño Posadas, amigo. Qué gusto. Por ahí te vemos y te escuchamos. Ahí estamos. Saludos a Juan Carlos Sánchez, a Elizabeth, Laura Ramírez, saludos. Ahí está. Saludos, saludos. Amigazo. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Sí. Sí. Muy bien, voy a compartir la pantalla y vamos con esto. Doctor Antonio Posada reside en Saltillo, es gineco-oncólogo, experto en cáncer de mama y experto en terapia hormonal. Así que es un gusto y un placer escucharte, Toño. Adelante. Muchas gracias, saludos. Vamos a los últimos minutos. Un saludo a todos los colegas y amigos que están por ahí y público en general. Voy a pasar algunas láminas, un poquito, algunas las pasaré rápido, que ya se ha hablado de esto, pero sobre todo de la parte de lo que es cáncer de mama. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces sabemos que hay ahí, qué relación existe entre las hormonas. Ya han hablado un poco de los estrógenos, a fondo en los estrógenos, progesteronas, y recalcar obviamente que la diferencia que hace entre las hormonas sintéticas o las hormonas bioidénticas, que el efecto es parecido en algunos aspectos, pero puede ser dramáticamente o radicalmente opuesto en otros, sobre todo lo que estamos en el tópico de lo del cáncer. Me enfocaré un poquito, pues recalcar todo lo que ya comentaron del WHI, que fue el estudio que dio al traste con lo de las hormonas. Y yo siempre también les comento que lo que hubieran concluido en ese estudio es que no utilizaran hormonas de caballo, porque eso sí aumenta el riesgo de cáncer. No que no usaran hormonas, porque generalizaron todo y hicieron que nos diera miedo al público en general y a los médicos, porque sí, estos estudios concluyeron que aumentaba el riesgo de cáncer de mama usando ese tipo de esquemas, tanto progestinas sintéticas y estrógenos de caballo. No todas las demás hormonas, porque incluso como lo vamos a ver en algunas láminas, veremos cómo con el uso de hormonas idénticas, que ya lo han comentado, no se incrementa el riesgo de cáncer de mama. E incluso años posteriores, los autores de estos estudios han concluido que fue también una mala interpretación del WHI, que hasta 18 o 20 años después se han dado cuenta que no aumenta el riesgo, incluso en algunas áreas hay mayor protección, y todos los efectos adversos que genera la pérdida de las hormonas para las mujeres en sus huesos, en la parte cognitiva, en el corazón, etcétera.
Sin embargo, también es una hormona que ya lo comentaba el doctor Nájar al principio, pues la testosterona no se ha estudiado demasiado porque no hay trabajos, no hay hormonas de testosterona aprobadas en la mayoría de países, solo se usa de manera con hormonas bidénticas. Entonces, la investigación tampoco no es tan amplia, pero sí hay estudios como los de la doctora Glaser, que es nuestra mentora en muchos de nosotros en el uso de hormonas, testosterona y cáncer. Esto no lo va a saltar. Esto, si se dan cuenta, quiero que nada más échenle una miradita. Es un poquito más como para la parte médica, pero pues bueno, tenemos también por ahí algunos invitados o por ejemplo que no son médicos, pero en todos estos estudios, en estos recuadros, se ve en la línea en la línea continua cómo se incrementa el riesgo de cáncer al usar. Este es un metaanálisis usando hormonas sintéticas. Todas las progesteronas sintéticas, las progestinas sintéticas o mal llamadas progesteronas, todas estas incrementan. Incluso aquí vemos el cuadro de estrógenos equinos conjugados, que son los estrógenos de caballo, pero la línea que va mucho más alta de todas es la que se utilizó estrógeno con medroxiprogesterona, que es el estudio que utilizó el WHI, y vean cómo se incrementa como una rampa completamente hacia arriba. Entonces, todas las hormonas sintéticas incrementan riesgo de cáncer de mama, pero la peor es la medroxiprogesterona. Y, desgraciadamente, si ustedes entran a la página de la FDA, es el esquema que recomienda la FDA, usar medroxiprogesterona con estrógenos. Entonces, suena incluso hasta absurdo pensar cómo la FDA sigue recomendando el esquema que más aumenta el riesgo de cáncer de mama. Ya lo han comentado también algunos estudios como los de Francia con la doctora Agnès Fournier, usando estos esquemas de progesterona micronizada y estradiol transdérmico, reduce 10% el riesgo de cáncer de mama. Esto es muy importante porque son con muchos estudios, con muchos pacientes, publicados más o menos en la época del WHI, y se ha evidenciado, pero estos no hicieron tanto ruido como el WHI, que salió en todas las noticias, CNN y todas las noticias de que no usaran hormonas. Deberían haber también analizado otros estudios. El detalle con el WHI, que fue un estudio muy riguroso estadísticamente hablando y por eso se le dio tanto peso. Otros estudios como los que presentamos aquí y se han comentado son estudios observacionales, pero también son muy importantes. Algo que vale la pena recalcar, que les comentamos siempre a los pacientes, les digo a los pacientes, es que las mujeres tienen un riesgo basal de desarrollar cáncer de mama, que aquí lo presento, son gráficas de Estados Unidos, pero porque las pacientes dicen, no, yo no quiero hormonas porque no quiero que me dé cáncer. No, a ti te va a dar cáncer aunque no uses hormonas. Es un riesgo que tú tienes y las mujeres en la perimenopausia, menopausia, tienen un riesgo, por ejemplo, en la década de los 50 años, tienen un riesgo cerca del 3%. Entonces, 3 de cada 100 de nuestras pacientes, que nosotros vemos muchos pacientes al año, vemos miles de pacientes al año, 3 de cada 100 van a desarrollar cáncer de mama sin usar hormonas. Si usan las hormonas de caballo, van a desarrollar 4 o 5% más, es decir, subirá al 7%, al 8%. Si usan los esquemas de hormonas bidénticas, se quedarán en el 3% que tienen de base. Eso no va a incrementar esos riesgos, que eso es muy importante, pero vamos a mejorar la calidad de salud en muchos aspectos, como ya se ha mencionado que las hormonas tienen receptores en muchas estructuras de nuestro organismo, básicamente en todo. Entonces se ha hablado que mejoramos la parte cognitiva, las neuronas, los huesos, los músculos, el sistema inmune, etcétera, función tiroidea. Todo eso se va a beneficiar cuando usamos un esquema de hormonas bioquímicamente iguales, ¿no? Esto que también resulta muy paradójico es que dicen, no, es que yo no quiero hormonas porque me va a dar cáncer. Estas son dos gráficas que aquí las pongo entrecruzadas. La gráfica del lado izquierdo es cómo van bajando las hormonas en las mujeres alrededor de los 45-50 años, la perimenopausia y menopausia. Y esta es la gráfica del lado derecho, es la incidencia de cómo se presentan los nuevos casos de cáncer de mama. Entonces es casi igual cuando las mujeres pierden sus hormonas, es cuando sube la incidencia de cáncer de mama, que resulta paradójico. Entonces, ¿por qué cuando las mujeres tienen menos estrógeno sube el cáncer de mama? Es por todos los desbalances bioquímicos que se generan, por los desbalances hormonales. La pérdida de hormonas genera problemas metabólicos muy importantes, resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un factor asociado a muchos tipos de cáncer, incluyendo cáncer de mama. Entonces, claro, las mujeres se alteran metabólicamente, se alteran hormonalmente y empezamos a ver cómo suben las cifras de diferentes tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama. Entonces, es muy importante. Las mujeres pierden esas hormonas y es cuando sube el cáncer de mama.
Es muy poco frecuente ver mujeres a los 20, 30 años, que las vemos y las hemos visto, que tengan cáncer de mama, pero son a veces otro tipo de cánceres, porque el cáncer de mama es muy heterogéneo y a veces se presenta en diferentes variedades. ¿Qué estudios hay? Esto también tengo por ahí una foto. Esta es una paciente de nosotros que lleva más de 10 años con pellets, tiene 87 años, 86 años, sube, va, camina, no maneja porque sus hijos ya no la dejan manejar, pero ella tiene su carrito y no lo quiere vender por si alguna vez la dejan volver a manejar, pero cognitivamente está muy bien, no tiene osteoporosis, no Toño, quiere dejar su desde luego, tratamiento. pelea de testosterona, ¿verdad? Aclarar. Sí, exacto. La testosterona no tiene ningún problema. No, y como tú lo has dicho, y todos los pacientes que manejamos con este tipo de tratamiento no quieren dejar su tratamiento. Yo no lo voy a dejar hasta que me mueran. Pues claro, un día nos vamos a morir, pero se mueren con una mejor calidad que el típico paciente de 90 años que tiene sarcopenia, que no se puede levantar de una silla, que no se puede mover, que tiene ya fracturas, osteoporosis, cognitivamente muy deteriorados. Este paciente está feliz con su tratamiento. Entonces, es muy importante también la cuestión de los receptores, porque a veces se confunde o no se entiende del todo los receptores y sobre todo cuando ya hay cáncer y si estos cánceres tuvieron o no receptores. Hay que recordar que los receptores de hormonas están presentes en el tejido mamario normal. Si no, la glándula no crece cuando viene la pubertad, si no, no habría estos cambios de sensibilidad, inflamación, etcétera. Es decir, el tejido mamario tiene receptores de estrógeno, progesterona y testosterona. Si no, no habría un funcionamiento de esta glándula. Cuando hay tumores de cáncer de mama que expresan estos mismos receptores, son tumores de menor agresividad, es decir, que esas células de cáncer se parecen un poco más al tejido mamario y por eso se sabe que los tumores de tipo luminal, que son los que expresan estos receptores, tienen una menor agresividad y pueden ser susceptibles a un tratamiento de bloqueo hormonal. Es decir, a estas pacientes les ponemos un bloqueador. Entonces, es importante conocer qué hacen las hormonas sobre el tejido mamario. Y a grandes rasgos les comento, los estrógenos, que ya se ha comentado, estimulan la proliferación del tejido mamario y como sabemos muy bien, la progesterona es el antagonista del estrógeno, siempre esto nos lo han enseñado en la escuela, es decir, que equilibra o da un balance al estímulo del estrógeno. La progesterona es fundamental. Y por eso ya lo comentó también la doctora Irma, la progesterona hay que darla con útero y sin útero. Tiene muchos otros efectos benéficos, incluyendo al tejido mamario, muy diferente a las progestinas, hormonas sintéticas. Y la testosterona también tiene un efecto antiproliferativo en el tejido mamario. Entonces, cuando estamos en equilibrio, y por eso la terapia de reemplazo hormonal clásica, que solo les dan estrógenos para la menopausia, no es del todo buena. En nuestro concepto, damos una terapia equilibrada y combinada para no estimular esa glándula mamaria de más y que esté en equilibrio. Esto me lo voy a aumentar. Los pellets ya sabemos que se han diseñado y se hablaron con el doctor Greenberg desde hace mucho tiempo, se siguen usando tal cual como están y los beneficios que tiene usar este tipo de hormonas. Voy a saltar esto un poquito. Los estudios del doctor Donovitz y de la doctora Glaser, que son los que han hecho estudios observacionales con muchos pacientes por muchos años utilizando testosterona, han evidenciado que no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Aquí hay unas cifras donde por más de 10 años usando implantes de testosterona, los números de casos que se presentan de cáncer de mama en estas mujeres es menor que las que no usan nada. Es decir, todavía ni siquiera que aumente, disminuye, hay menos casos usando pellets de testosterona. Claro, si lo comparamos con el WHI, pues hay todavía mucho menos casos. O sea, ¿qué es más riesgoso, Toño? No usar terapia hormonal que usar una terapia correcta, una terapia... Muy buena frase. Es decir, las pacientes tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama las que no usan nada que las que usan pellets de testosterona. Ahora, estos son otros estudios también de estos autores donde se ha evidenciado que hay menor incidencia. Voy a pasar otro más. Este es muy interesante, en los minutos que quedan. Este es muy interesante porque este estudio, bueno, enfocado un poquito más a la parte del personal médico que esté escuchando la charla, este es un estudio donde utilizaron, este sí es doble ciego, randomizado, controlado y todo, donde utilizaban estrógenos sintéticos con progesterinas sintéticas, les hicieron unas muestras de biopsia con aguja fina que conocemos para el tejido mamario
les midieron un marcador de proliferación celular que es el Ki-67 para ver cómo se aumenta el tejido mamario en la proliferación. Les dieron 6 meses de hormonas sintéticas y a otro grupo les dieron las mismas estrógenos y progestinas sintéticas y además le agregaron un parche de testosterona, de 300 microgramos de testosterona. A los 6 meses les volvieron a hacer biopsia del tejido mamario y las que usaron estrógenos y progestinas sintéticas había 5 veces más la proliferación del tejido mamario. Y al grupo que usó estrógenos y sintéticos y progestinas sintéticas más testosterona, la proliferación del tejido mamario estaba intacta, igual que al principio. Es decir, la testosterona tenía un efecto muy benéfico antiproliferativo del tejido mamario. El problema es que mucha gente, este es un estudio más viejito, pero el problema es que la gente no lo ve. Hice una revisión de lo nuevo que vemos ahora y donde puede uno ver cuántas veces han revisado este estudio. La gente no lo ve, muy poca gente ha revisado este tipo de estudios, pero no hacen tanto impacto, pero son muy contundentes en los efectos que tiene un buen equilibrio hormonal y usar, por ejemplo, la testosterona en el tejido mamario. Un problema también existe cuando vemos a las pacientes que les ha dado cáncer y usan terapia hormonal, pues es que usan terapia sintética. Si sabemos que la terapia sintética estimula la proliferación del tejido mamario y que aumenta el riesgo de cáncer de mama, pues ¿qué esperamos que suceda en una mujer que ya tuvo cáncer de mama y le pones estrógenos de caballo y le pones progestinas sintéticas, que aumenta la recaída? Y eso es lo que han concluido en algunos estudios, como los estudios de Estocolmo, que se han hecho en Europa, han concluido que no se dé tratamiento, como el estudio Habits y el estudio de Estocolmo y el estudio Liberate, pues concluyen que no les des terapia de reemplazo a una mujer que tuvo cáncer, pero no han hecho estudios como los que ha empleado la doctora Glaser y el doctor Donovitz, donde han usado testosterona junto con un bloqueador de estrógeno. Entonces ahí son los esquemas que hemos utilizado ya casi alrededor de 8 años. Tenemos más de 160 pacientes que han tenido cáncer de mama utilizando testosterona con anastrozol en implante y tenemos un porcentaje de recaída menor a lo esperado con la terapia convencional. Entonces, el usar terapias sintéticas en pacientes que tuvieron cáncer de mama, pues no es recomendable porque vamos a incrementar los riesgos. Incluso con la tibolona, porque por ahí hay algunos estudios que la tibolona es muy segura, también la tibolona aumenta el riesgo de cáncer en las mujeres que no tuvieron y las que ya tuvieron aumenta las recaídas. Recordar este cuadro. La medroxiprogesterona es la hormona que incrementa la proliferación del tejido mamario. Entonces, no usar medroxiprogesterona. Lo podemos usar y lo usamos como ginecólogos, sabemos en pacientes que tienen alguna desbalance, alguna hemorragia, pero no lo usamos como terapia de reemplazo. Lo ponemos como un medroxiprogesterona de depósito para una paciente que tiene hemorragia, lo usamos 1, 2, 3 meses, nada más, pero no como una terapia para 5 o 10 años de reemplazo. Nuestra mentora, la doctora Glaser. Y pues bueno, básicamente ella ha publicado mucho, ella la tiene en su página, tiene todas sus publicaciones, la pueden consultar en trocarkit.com. Ella recién ha publicado en este año el seguimiento de sus pacientes ya 15 años utilizando implantes de testosterona y ha visto que hay menos incidencia de cáncer de mama que las pacientes que no usan nada. Creo que estoy terminando. Entonces, yo quiero recalcar que la testosterona y en sí, en general, el tener un buen equilibrio, un buen balance hormonal, como hemos recomendado a lo largo de esta hora y media, nos va a dar mayor protección. Y además, esta charla que di hace poquito ahora en Monterrey, quiero nada más recalcar esto. Las 4 principales causas de cáncer, causas de muerte en las mujeres, se verían beneficiadas cuando usamos testosterona. Enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos y enfermedades cerebrovasculares mejoran cuando agregamos y balanceamos también la testosterona en las mujeres. Entonces, la testosterona es fundamental para las mujeres y podemos reducir las cifras, índices de morbilidad y mortalidad en las mujeres cuando tienen un buen balance y agregamos testosterona. Todo esto se beneficia por el uso de la testosterona en las mujeres. Entonces, quitarnos de la idea de la cabeza que la testosterona solo es de los hombres. Ya lo hemos hablado mucho y siempre lo recalcamos en los cursos y en los talleres. Bueno, después sería para hablar en otra charla de los resultados que tenemos con nuestras pacientes, que ya tienen algunas más de 7, 8, casi 8 años utilizando los implantes de testosterona con anastrozol. Con esto estamos a las 9:29. Con esto concluyo yo. Alberto, pues les doy las gracias por la invitación a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Yo con esto concluyo.
Excelente, excelente, Toño, como siempre. Creo que fuiste muy claro y muy amplia tu información. Yo creo que, pues, no sé, ya no hay necesidad, sí habrá dudas, pero bueno, ya tenemos los 90 minutos que sugerimos y creo que la información que han dado estos maravillosos ponentes ha sido clara, concisa y ya tendremos más oportunidad en sesiones posteriores de aclarar más dudas. Por lo que a mí respecta, creo que quedó muy claro. No sé si alguien quiere comentar algo en particular. Yo creo No, yo que estoy bien. Yo estas solo, reuniones, sí, sí. estas reuniones nos enriquecen a muchos, enriquecen al paciente, a la paciente para que tenga información y pueda empezar también a decirle a sus médicos, pues que velea un poco más de esta información, porque un paciente que está estudiado, un paciente que sabe, pues podemos salir adelante, vaya, y nos puede educar a otras señoras, otras pacientes, para que también se puedan empoderar y salir adelante. Así que estoy muy contenta con estos webinars, con todos ustedes, queridos, los quiero muchísimo por toda la generosidad de compartir esta información. Así que les mando un beso y un abrazo muy grande. Chao, chao. Muchísimas gracias. Sí, por favor, ayúdenos a difundir estos webinars porque el problema cuando se dice que las hormonas no sirven, no son malas, es falta de información. Sí hay evidencias, como lo dijo Toño Posada, hay evidencias, pero los médicos no lo leen. ¿Por qué? Mejor ahorita no decimos, pero hay ciertos intereses. José Isabel, ¿quieres concluir con algo? Pues agradecerles a todos los que se conectaron. Estuve pendiente de los participantes. Creo que llegamos hasta 107, 110 personas. Yo creo que, pues bueno, el tener un aforo de 100 personas viéndonos, esto es muy padre, pues porque es lo que hace los webinars y lo online, ¿no? La tecnología. 100 personas y creo que todos los profesores, pues no nos quita mucho tiempo. Agradecer a los que estamos organizando todo esto y pues platicarles y darles la buena noticia a todos los que nos están viendo que esto se va a empezar a hacer más rutinariamente. Estamos armando toda una agenda de cursos, una agenda de webinars para que pues estén al pendiente de del Telegram, de las redes sociales, tanto la doctora Irma, del doctor Posada, del doctor Camacho, y que estén al pendiente porque esto pues apenas está empezando y la capacitación continua pues es lo que sin duda alguna está cambiando y cambiará el paradigma a futuras generaciones. Víctor, ¿quieres concluir? Bueno, creo que ya se nos fue Víctor, pero yo sí quise... Tiene apagado su audio. A ver, apréndelo, Víctor. Ya, perdón, Beto, estaba apagado. Ok. Pues agradecerte primero como líder de este colegio, a los demás participantes, esta oportunidad de difundir conocimiento no solamente a médicos, sino creo que también a público en general, tratando de hacerlo de manera sencilla y clara para que esta posición sobre la terapia hormonal bioidéntica pues vaya generando confianza en la gente y que sepan que médicos preparados, como tú lo has dicho alguna vez, la hormona correcta, la dosis correcta y también el médico correcto, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo importante y pues a seguirle todos aportando pues a poquito mucha experiencia que tengamos. Excelente. Muchísimas gracias, colegas, amigos, profesores. No. ¿Sí, Toño? Sí, solo recalcar porque ahorita pues está muy en auge y en boga toda esta información, pero que la gente también se quede con la idea que este tipo de tratamientos desde los 40, ¿verdad? Tenemos casi 70, 80 años que esto se empezó a diseñar y que los peles de hormonas existen desde 1942 aproximadamente, porque la gente, es que es nuevo. Realmente se empieza a hablar mucho, pero no es nuevo y tiene muchos años atrás de uso. Y en realidad fueron las primeras hormonas que se empezaron a usar, fueron las hormonas cristalizadas, la hormona pura, y después vinieron las hormonas sintéticas, ¿no? por la industria farmacéutica a gran escala, ¿no? A granel. Nada más, con eso concluimos. Tienes toda la razón. Muy bien, muchísimas gracias, amigos. Recuerden, gracias por acompañarnos, difundan esta información y recuerden, el problema no es solo la falta de hormonas, el problema principal es la falta de información. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Chao, buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches.